Bueno, vamos a empezar este video que pretende básicamente mostrar las fórmulas importantes en cuanto a depreciaciones, costos, retenciones y crédito fiscal, además del cálculo del precio. Básicamente nos vamos a enfocar en el uso de estas fórmulas para lo que viene a ser la determinación de algunos costos para el sector agropecuario, de manera que también sirvan posteriormente para los registros contables específicos y poderlos utilizar en las herramientas para así poder obtener los documentos necesarios para poder elaborar informes y hacer un seguimiento precisamente a todo el proceso productivo dentro del sector agropecuario. Mi nombre es Mario Guillermo García Rodríguez, soy docente de la asignatura de Contabilidad de Recursos Naturales de la Universidad NUR de Santa Cruz en Bolivia. Vamos a ver ahora el cálculo del crédito fiscal en combustibles y algunos otros diferenciados. Ya, tomemos en cuenta lo siguiente. Específicamente para lo que viene a ser combustibles, en el caso de Bolivia, hay una normativa que establece respecto al crédito fiscal solamente asumir el 70% de la factura. ¿Ya? Entonces eso es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta y aquello básicamente está siendo establecido, como vemos acá, según la ley 317 en su artículo número 29. ¿Ya? Entonces es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta y podemos ver que la normativa específicamente menciona en la compra de gasolina especial, gasolina premium o diesel oil a las estaciones de servicio, las personas naturales o jurídicas computarán como crédito fiscal para la liquidación del impuesto al valor agregado IVA solo el 70%, ya aquí solo el 70% sobre el crédito del valor de la compra. Y entonces ese aspecto a tener en cuenta, el 70% del valor de la compra. Es decir, no se hace el cálculo del crédito fiscal en base al 100%, sino solo al 70%. Entonces eso ya de alguna forma está siendo normado, ya está siendo establecido y por ende simplemente queda en este caso acatar la norma correspondiente. Entonces para ello vamos a tomar en cuenta este ejemplo, ya donde podemos tomar dos alternativas para hacer el cálculo. Por un lado, no nos olvidemos, podemos multiplicar el costo total de la factura por el 70% y por el otro también podríamos multiplicar el valor de la factura por el 30% y restarle al monto original de la factura. ¿Ya? Entonces esas son dos alternativas que podemos utilizar en este caso. ¿Ya? Vamos entonces a ver esta tablita que nos sirve básicamente para ejemplificar y que también lo podemos tener en nuestro portátil, en un programa Excel, también en la tablet, incluso en el celular, de manera que podemos hacer el cálculo de manera rápida. ¿Ya? Entonces mencionábamos que en este caso el valor de la compra es de 550 bolivianos. ¿Ya? Ese es el valor que nos ha totalizado la adquisición de combustible, en este caso pongamos gasolina. ¿Ya? Entonces mencionamos la primera opción es sacar el 30% de los 550 y nos daría 165 bolivianos. Ya, usted lo puede hacer y lo puede calcular también. Al restarle a los 550 bolivianos los 165, nos va a dar un valor de 385. Y este precisamente va a ser el monto o el valor que nosotros vamos a considerar para lo que viene a ser el crédito fiscal. ¿Ya? Entonces esa es una opción. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que básicamente implica que al valor
de la factura de 550, nosotros le vamos a multiplicar por 70% y también nos va a dar un valor de 385 directamente, ¿ya? En ambos casos, una vez que hemos coincidido, podemos ver acá, ya hemos coincidido con el método de sacar el 30% y restarle al valor de la factura, o directamente al valor de la factura, multiplicarle por el 70%, nos dan los mismos resultados. Es ahí donde vamos a aplicar el 13%, que es el impuesto vigente, y que hay que tener en cuenta que siempre hay que hacer una revisión para ver si este no ha tenido modificaciones en la normativa vigente, y de mantenerse como se da en el caso del presente ejercicio, entonces simplemente es multiplicar, en este caso, este valor que tenemos acá, ya podemos multiplicarlo, y de esta manera vamos a poder obtener el valor correspondiente, ¿ya? Es decir, que nuestro crédito fiscal en este caso nos va a dar de 50.05. Entonces ahí tenemos un dato que vale la pena considerar y que hay que tener mucho cuidado a nivel o al momento de hacer el registro, porque suele darse el caso de que muchos estudiantes aplican el crédito fiscal al 100% del valor de los combustibles. Ya, en algunos casos, en las mismas facturas, viene una nota prácticamente al final de la misma que dice válido para el crédito fiscal. ¿Ya? Y ese monto que aparece al lado de esa frase es la que ya se considera con el 70% y sobre el cual el contador tiene que hacer directamente el cálculo. Ya en caso de que no tuviera ese dato, entonces acabamos de ver la manera como hacemos el cálculo correspondiente. Vamos a otro tema. Ahora vamos a ver las retenciones que están vigentes a la fecha. Ya, nuevamente la recomendación de verificar periódicamente si los mismos no han tenido alteraciones o modificaciones por situaciones políticas, sociales y o económicas dentro del país, ¿ya? Y si se mantienen. Para fines del presente video, los que tenemos en pantalla son los que todavía se mantienen constantes. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita de retenciones para resaltarla, y prácticamente se consideran tres aspectos, ¿ya? Por un lado se considera el tema de las retenciones para bienes, ¿ya? Por el otro lado también se considera en este caso lo que vienen a ser los servicios, hacer el recuadro, y lo que vienen a ser los alquileres. Ya, esos son los tres ámbitos en los cuales tengo que aplicar las retenciones. Y cabe mencionar que las retenciones los vamos a aplicar sobre todo cuando un determinado vendedor o quien nos presta un servicio, o también quien nos alquila, no emite la factura correspondiente. En algunos casos este aspecto se debe a que pueden estar dentro del régimen simplificado, o también en el caso del ámbito agropecuario estar en el régimen agropecuario unificado, que es el RAU, ¿ya? O tener ciertas excepciones, ¿ya? O tener ciertas excepciones que obviamente deben estar respaldadas de manera legal, ¿ya? Pero básicamente por ahora son esos tres aspectos lo que se consideran. Para fines del presente video, solamente vamos a hacer énfasis en el tema de las retenciones de bienes y servicios. Por ahora no vamos a tocar el tema de alquileres, aunque el criterio es prácticamente el mismo. Vámonos entonces a los montos porcentuales que hay que tener en cuenta para la retención en la compra de bienes. Tomemos en cuenta que los impuestos que en este caso se consideran y que se aplican, ya, son el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones, el régimen complementario al IVA y el total, que es la sumatoria de los impuestos a cancelar y que se deben aplicar al momento de elaborar nuestros documentos de respaldo y el registro en nuestras herramientas contables.
¿ya? Entonces, vámonos viendo el primer caso que está referido a lo que son bienes o la compra de bienes, ¿ya? En este caso, para lo que viene a ser la compra de bienes, nos indican que vamos a considerar el IVA, que es del 5%, el IT, que es del 3%, no aplica el régimen complementario, el RCIVA, y vamos a tener que hacer una retención total del 8%, ¿ya? Entonces, esos aspectos hay que considerarlos para lo que viene a ser la compra o adquisición de bienes. Para lo que vienen a ser el tema de servicios, prestación por servicios, en este caso vamos a considerar el IUE, ya que es del 12.5%, el IT, que es también del 3%, y de la misma forma no aplica el RCI, ya es cero. En este caso, la retención que tenemos que hacer es del 15.5% y los porcentajes los acabamos de ver. Simplemente para dato y consideración del estudiante, para en algún momento se requiera estos datos para el criterio de alquileres, ya lo que vamos a considerar es un IUE, en este caso no aplica, es de 0, el IT sí se considera también del 3%, y aquí tomamos ya en cuenta el RCIVA, que es del 13%. Entonces el total a considerar es del 16% para el tema de las retenciones, ¿ya? Entonces, esos datos a tenerlos en cuenta y, reitero, a verificarlos. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a tomar en cuenta cómo aplicar una fórmula para la retención en cuanto a recibos y otros que no tienen el IVA. En este caso, y como vemos ahí en pantalla, vamos a aplicar para compras el 8%, ¿ya? Ese es un dato que el estudiante tiene que tener muy en cuenta. Para compras aplicamos el 8%, ¿ya? Y el mismo ya está establecido también en base a lo que acabamos de ver, los parámetros de la norma, ¿ya? Y para ello, posteriormente vamos a ver este tipo de tablita que nosotros podemos utilizar para hacer el cálculo respectivo, que en un momento vamos a ver cómo se aplica. Por ahora, vámonos a lo que viene a ser la fórmula que vamos a utilizar. Ya una de las fórmulas, y posteriormente también vamos a ver otra fórmula que también nos va a permitir llegar al mismo cálculo y que también está verificado en la página de impuestos, ¿ya? Entonces la fórmula que consideraremos es, por un lado, aplicar lo que viene a ser el monto a cancelar, ¿ya? El monto a cancelar es aquel que está fijado ya como la totalidad de los bienes que hemos adquirido y que es el que hay que tomar en cuenta. Como segundo aspecto, el tema del impuesto a la utilidad de las empresas, que en este caso específico para compras es del 5%, y calcular el IT, que en este caso es de 3%. Ese dato lo vamos a dividir entre la resta, que es el 100 menos el mismo porcentaje, considerando el 5% del IVE y 3% del IT, es igual a 8. Ya, entonces vamos a considerar 100 menos 8 y en este caso nos va a dar 92. Tenemos que tomar en cuenta que para el uso, por ejemplo, de esta fórmula, vamos a obviar el símbolo de porcentaje. Es decir, el IVE más el IT va a ser 8, en ambos casos considerando 5%, reitero, para el IVE y 3 para el IT. Una vez que ya tenemos el dato, vamos a obtener un resultado, ya, porque le vamos a sumar nuevamente el monto a cancelar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a identificar de manera precisa cuál es el monto que hemos obtenido según la fórmula. Entonces, el resultado que nos arroja la aplicación, 92.8. A ese dato es al que le vamos a descontar el 5%,
Ahora sí, aplicamos porcentaje, aquí sí aplicamos el porcentaje, y nos va a dar que el 5% de 92.8 es 4.6 bolivianos. Y el 3% que corresponde al IT aplicado a nuestro total de gasto en base a la fórmula que hemos utilizado va a ser de 2.8. A 92.80 le restamos 4.6 del IUE y 2.8 del IT y nos tiene que dar el mismo resultado, 85.4. En algunos casos pueden haber variaciones de decimales que obviamente habrá que hacer los ajustes pertinentes. Puede ser también situaciones de redondeo, pero la variación no va a ser tampoco significativa. Lo que debemos tratar de coincidir lo más posible es con el líquido pagable que tenemos que cancelar. Entonces, este procedimiento se lo hace debido a que cuando nosotros, o si aplicáramos, mejor dicho, esto delante del comprador, según la norma, deberíamos de haber utilizado el líquido pagable, en este caso, sobre el total que era 85.4. En ese caso, obviamente vamos a tener que pagar un monto menor al vendedor y eso nos puede ocasionar cierto tipo de problemas. Entonces, ese aspecto hay que tomarlo en cuenta y por eso es que necesitamos aplicar esta fórmula para obtener un valor que nos permita llegar al líquido pagable o al monto que tenemos que cancelar. Entonces veamos acá lo que sucedería. Por ejemplo, tenemos 85.4 por lo que vendría a ser el 5%. Vamos a ver, creo que no está en el teclado, entonces lo vamos a configurar como el 5%. Cerramos paréntesis y nuevamente menos, volvemos a abrir paréntesis, 85.4 por el 3%. Como no tenemos el símbolo de porcentaje al momento, lo vamos a convertir en base a la unidad. Tenemos el punto 3, cerramos paréntesis y ahí tenemos el dato. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que pagarle, en este caso, al vendedor o a quien nos está proporcionando los bienes, no sería 85.4, sino 78.6, haciendo el redondeo correspondiente. Veamos, a ver, en el caso de la fórmula que estábamos utilizando, ¿ya? Vamos a trabajar también utilizando los paréntesis para verificar el tema del dato que nos teníamos hace un momento, ¿ya? Entonces, nuestro monto es 85.4, ¿no es cierto? Vamos a abrir dos paréntesis. Ya, aquí tenemos porque un paréntesis lo vamos a utilizar para resolver una operación. Después vamos a abrir otro paréntesis para la segunda operación y un tercer paréntesis ya va a ser para obtener todo el resultado. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Tenemos 85.4 por, vamos al símbolo por, nuevamente abrimos paréntesis, hemos dicho que no vamos a utilizar el símbolo de porcentaje, entonces tenemos 5 más 3, 5 del IUE y 3 del IT, cerramos para que nos salga ese resultado y el ejercicio no se varíe. Vamos a cerrar nuevamente el paréntesis. Y aquí vamos a, vean que tengo activado todavía un paréntesis. Ya aquí vamos a incluir el símbolo de división. Abrimos otro paréntesis y tenemos 100 menos, abrimos paréntesis, 5 del IUE más 3 que corresponde al IT. Ya ahí cerramos el paréntesis, tenemos el dato. Y ahora cerramos este paréntesis que está aquí pendiente y ahí vamos a obtener el resultado. ¿Ya? Entonces, a ese dato ahora le vamos a sumar
85.4, que es lo que tenemos aquí al final de la fórmula, y ahí tenemos 92.82, que es el dato que ahí tenemos en pantalla. Nuevamente 92.8 por el 8%, que sería 0.08. Cerramos paréntesis. Esto es para ver si llegamos al mismo resultado. Ya estamos aplicando, en este caso lo que está dentro del paréntesis nos va a dar este resultado 7.42, es decir que de 92.8 el 8% son 7.4, y queremos verificar si coincide con el líquido pagable. Entonces el paréntesis nos va a ayudar a que ese dato sea restado al valor que estamos viendo, y efectivamente nos da 85.37, que redondeado nos va a dar 85.4. Algunas instituciones piden, por ejemplo, el carnet de identidad e inclusive hasta la fotocopia en verso y reverso de este documento para respaldar la veracidad, en este caso de la compra, y poder utilizarlo en lo que vienen a ser básicamente los informes de descargo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que hemos visto con el caso de las compras. Ahora en el caso de los servicios aplicamos el mismo criterio, con la diferencia de que para el tema de servicios ahora vamos a aplicar el 15.5%. ¿Ya? Esto debido a que básicamente tenemos que considerar en este caso los impuestos del IUE y el IT, que en este caso son 12.5% y 3%. ¿Ya? Nuevamente vamos a utilizar la fórmula que hemos visto hace un momento. Lo único que va a variar en este caso va a ser el tema de los impuestos. ¿Ya? Considerando que, como ahí lo tenemos todavía en pantalla, lo voy a marcar para que no se te olvide, en el caso de servicios es 15.5%, y aquí vamos a reemplazar nuestros datos de 12.5, que viene a ser el IUE, que va a ir tanto ahí como acá, y para el caso de lo que viene a ser el IT, tenemos acá el 3%, que también va a ser registrado acá. Igual, como vimos hace un momento, no vamos a considerar el símbolo de porcentaje, ¿ya? Y vamos a trabajar con los números enteros tal cual. ¿Ya? Entonces, para esto también nos podríamos ayudar de la calculadora, y en este caso revisar si vamos a obtener el valor que aquí tenemos de 708,80. Vamos a abrir nuestro primer paréntesis para la primera operación, ¿ya? La primera operación matemática, que es en este caso 600 por, abrimos paréntesis nuevamente, 12.5%, que es el IUE, más 3, que es el IT. Ya, disculpa si en algún momento se me sale el concepto de porcentaje, pero ya es costumbre, de manera que por eso lo estamos haciendo práctico, obviando precisamente ese símbolo. ¿Ya? Y este resultado le vamos a cerrar el paréntesis, ¿ya? Para que nos dé el dato. Aquí ya tenemos esta primera operación, equivale a 9.300, ¿ya? Ahora ese dato lo vamos a dividir, nuevamente ahora sí abrimos paréntesis para que ese dato lo podamos dividir entre 100 menos, abrimos paréntesis, 12.5 más 3, cerramos paréntesis, y ahí tenemos el dato, ¿ya? Entonces vamos a cerrar todo el último paréntesis que nos queda pendiente, y vamos a obtener el resultado de todo este ejercicio, ¿ya? Entonces el resultado final sería 110, digamos, con 10 centavos,
Ya, bueno, en algunos casos se redondea si el siguiente dígito es de 5, o si no se lo mantiene. Es un aspecto a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? En este caso, la fórmula nos dice que tenemos que aplicar y sumarle nuevamente el monto que debemos cancelar o el líquido pagable. Entonces sumamos 600 y tenemos 710,05. Bueno, aquí como podemos ver con el registro último, vemos que no coinciden los datos. Ya aquí nos ha salido 708. Entonces lo que vamos a hacer es verificar nuestra fórmula en base a colocar una tabla de Excel dentro de nuestra presentación de PowerPoint. Ya vamos a borrar este dato, vamos a borrar y vamos a hacer vamos a aplicar la fórmula respectiva. Entonces, nuestro primer dato igual vamos a abrir paréntesis, o perdón, vamos a poner el signo igual o el signo más para que empiece a considerar que esto es una operación matemática. De la misma forma abrimos dos paréntesis, ¿ya? Entonces podemos identificarlo, 600, en este caso por paréntesis. Bueno, acá no tenemos separado el dato, entonces simplemente lo vamos a anotar, 12.5 más 3. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. Ya, ahora aplicamos división, abrimos un paréntesis, 100 menos, volvemos a abrir el paréntesis, 12.5. En este caso, si ya lo tienes en una casilla independiente, entonces ya sabes que puedes aplicar, como vimos acá, directamente ese valor, pero como no lo tengo aquí en una casilla independiente, entonces simplemente lo estoy registrando. Obviamente la ventaja es que cuando después quieras hacer modificaciones en esa casilla automáticamente va la fórmula, pero bueno, son detallitos que tú ya los considerarás en su momento. Ya le sumo el 3 del IT, cierro un paréntesis, cierro el otro y voy a cerrar el último paréntesis. A esto le voy a sumar, bueno, aquí se me ha perdido el monto, le voy a sumar los 600. Ya, entonces efectivamente ahí tal vez ha habido algún errorcito de algún decimal o algún aspecto en particular, pero ahí ya tenemos verificado nuevamente el valor que acabamos de obtener en la calculadora. Entonces volvemos a nuestra fórmula, ahí tenemos el dato que hemos realizado, ya, y a ese dato que hemos realizado vamos a aplicarle el 12.5% a los 710. Ahí sí, nuevamente volvemos a utilizar ya el símbolo de porcentaje, tenemos 88.8 y a ese valor aplicamos el 3%, nos va a dar 21.03, que finalmente nos va a dar también el líquido pagable de 600. ¿Ya? Entonces, esos datos a tener en cuenta, las recomendaciones también que acabamos de ver, y eso nos va a servir de ayuda para confirmar que hemos hecho bien el cálculo y no tengamos observaciones posteriores. Algo que te quería comentar también es otra fórmula que utiliza en este caso la página de impuestos internos y que está acá, ya que también se lo puede utilizar de la misma forma para el caso de la compra de bienes. Lo único que hay que tomar en cuenta es la variación de los porcentajes, ya. Por ejemplo, acá la compra es de 500, ya, y vemos aquí que tenemos el 12.5, que obviamente ya hemos visto que corresponde a servicios, y el 3% del IUE y del IT. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Ya lo podemos ver de la manera en que se ha aplicado en esta fórmula, y es que a 1, o sea, a la unidad, le está restando el valor del porcentaje, también expresado en valor unitario, que sería de 0.125 menos 0.03, que equivale al 3%, y aquí nos va a dar un resultado
de 591,72. ¿Ya? Como puedes ver, este dato que está acá ya es el dato original, o sea, es el valor, el líquido pagable, que en este caso se tiene que pagar por el servicio, pero como vemos acá ha sufrido un incremento precisamente para evitar que tengamos contratiempos al momento de hacer efectivos los pagos y tener esos malos entendidos con quienes nos prestan el servicio o nos venden el producto. ¿Ya? Entonces también está respaldado a través de la página. A ver, vamos a de todas maneras también a aplicarlo en nuestro ejercicio. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a borrar todos estos datos. Aplicamos, veíamos anteriormente que nuestro líquido pagable era de 600, ya dividido, estamos utilizando, voy a remarcarlo, bueno, no me deja, pero bueno, ya 600 dividido entre, abrimos paréntesis, 1 menos, aquí no es necesario abrir paréntesis, hacemos los porcentajes en un valor unitario, tendríamos 0.125 menos, en este caso, 0.03, cerramos paréntesis y tenemos 710,10. Ya que si tú vas a nuestro ejercicio anterior, ya obviamente también coincide el mismo dato. Ya tenemos 85.4 dividido, abrimos paréntesis, 1 menos el porcentaje en el caso de compra de bienes es del 5% del IUE, pero lo vamos a convertir en función a la unidad y tendríamos 0.05 menos 0.03 que equivale al 3%, cerramos paréntesis igual y mira, ahí tenemos, ya nos da también el mismo resultado, ya ahí está, 92.82, 92.8. Ya entonces ahí hemos podido verificar que nuestra fórmula que hemos utilizado y la cual te he mencionado nos puede servir para el cálculo, o también la fórmula que nos está proporcionando impuestos, ¿ya? Tú ya verás cuál te es más fácil utilizarla, cuál lo tienes más a la mano al momento de hacer el uso del mismo y de tener los documentos respaldados. Vuelvo a reiterar, en algunos casos el formato donde se llenan ya estos datos para que tú puedas corroborar, no sé, por ahí no estás haciendo tú hacer el pago, ya sea de la compra de bienes o del pago de los servicios, y estás delegando a otra persona, siempre es bueno en cualquiera de los dos casos que el documento que vas a utilizar donde va a ir registrado todo esto tenga la firma de quien está haciendo el pago, ¿ya? La firma de quien está haciendo, en este caso, el cobro por la compra de bienes o por el tema de la prestación de servicios, ¿ya? Y en el caso de quien hace la compra o quien recibe, mejor dicho, el monto por la compra o por el servicio, también es recomendable que coloque su nombre después de la firma, su cédula de identidad y en algunos casos inclusive se hace necesario la fotocopia de su cédula de identidad en anverso y reverso para corroborar de que este es un documento confiable, ¿ya? De que tiene el valor necesario para que nosotros lo podamos considerar como un respaldo. Obviamente sería bueno que también esté quien entrega el dinero, ya igual para en caso de que haya alguna observación o como vimos algún errorcito en cuanto al cálculo, etcétera, entonces saber quién ha hecho el pago para poder hacer las rectificaciones o hacer las consultas pertinentes. Ya en este caso la firma de quien entrega el dinero y su nombre, que obviamente va a ser o va a estar dentro del
plantel o el staff de trabajo de la empresa en la que nos encontramos.